primera pregunta, el primer tema, el primer punto a abordar, y que siempre en las exposiciones que he podido tener sobre el tema, es la siguiente. ¿Por qué estudiar el delito de patrocinio ilegal? ¿Por qué estudiar un delito que tiene un quantum de pena tan bajo? ¿Por qué estudiar un delito que podría denominarse de bagatela? Recordemos que los delitos de bagatela son aquellos delitos cuyo quantum de pena es bastante bajo, aunque ciertamente cierto sector de la doctrina, algunos profesores consideran que el delito de patrocinio ilegal no puede ser un delito de bagatela, dado que el bien jurídico que este delito pretende proteger es el correcto funcionamiento en la administración pública, en su vertiente, desde luego, en la afectación y la igualdad de armas. Pero bueno, volvamos al punto, al tema que nos compete. ¿Por qué en vez de invertir tiempo, no voy a decir perder tiempo, desde luego, pero por qué en vez de invertir tiempo estudiando otros delitos más comunes cometidos por funcionarios públicos en contra de la administración pública, por ejemplo, el tráfico de influencias, el cohecho, la colusión? ¿Por qué invertir tiempo estudiando el delito de patrocinio ilegal? Y es que, doctores, este delito tantas veces atribuido en nuestro sistema de justicia ha sido poco estudiado, tanto a nivel doctrinal como a nivel jurisprudente. Y dado este escaso estudio, no nos hemos percatado que el delito de patrocinio ilegal es el delito más importante dentro de los delitos cometidos por empleados públicos en contra de la administración pública. Luego, más adelante, vamos a ver brevemente la diferencia entre funcionario y servidor público. Pero volvamos nuevamente a este tema. Todos los delitos, o al menos la mayoría de los delitos cometidos contra la administración pública, giran en torno del delito de patrocinio ilegal. Muchas veces, y un poco recordando nuestras clases de introducción al derecho, recordando nuestro libro que seguramente toda la comunidad ha leído, del profesor Marcial Rubio Correa, el ser humano es un ser que necesita, que vive y necesita vivir en sociedad. Es imposible que un ser humano viva aislado, no es un ser aislado. Dicho esto, en estas circunstancias es completamente normal, es completamente recurrente que existan favores entre los empleados públicos, pero también entre un empleado público y un particular. Ello es absolutamente normal, no tiene nada de malo realizar favores. El punto central aquí es determinar en qué momento este favor se convierte en una falta administrativa o se convierte en un delito. O tal vez este favor no requiere sanción penal, no es importante para el derecho. Digamos entonces, muchas veces, y siempre esto, ¿no? Dado el escaso estudio de este delito, el empleado público, funcionario, servidor público, no se representa realmente si su conducta es considerada un delito o una falta. Un empleado público, al realizar un favor, puede pensar que su conducta es una conducta adecuada socialmente, que su conducta de repente a lo máximo puede ser considerada como una falta administrativa. De repente el funcionario público o servidor público se representa que su conducta es considerada el delito de patrocinio ilegal. Sin embargo, posteriormente se puede ver inmerso en otro delito aún más grave. El quantum de pena del delito de patrocinio ilegal es de 2 días a 2 años de pena privativa de libertad. Difícilmente va a ser una pena efectiva. Sin embargo, otros delitos, el tráfico de influencias, la colusión, el cohecho, tienen un quantum de pena aún más grave. Y dado este caso estudio, es que se pueden presentar bastantes confusiones. Hay temas obvios, evidentemente. Hay temas, por ejemplo, un empleado público sabe, un juez, por ejemplo, sabe que no puede recibir dinero para resolver una causa en un determinado sitio. Un juez sabe también que no puede recibir dinero para tratar de influenciar en otro funcionario público que tenga una determinada causa. Ello es claro. Sin embargo,
qué duda cabe que hay zonas grises, una suerte de nebulosa en donde el empleado público realmente no se representa si su conducta puede ser o no considerada un delito. Es más, este empleado público puede estar convencido que su conducta no representa delito alguno y aún así se puede ver inmerso en un tipo penal, procesado, investigado en algún tipo penal, sea el patrocinio ilegal en el mejor de los casos o sea en un delito más. Dicho esto, podemos decir entonces que el escaso estudio del delito de patrocinio ilegal genera dos fenómenos. El primero de ellos, doctores, es que el funcionario público puede realizar una conducta. De repente, estar convencido que a lo máximo es una falta administrativa. Y aún así, se puede ver inmerso en una investigación, en un proceso, e inclusive puede ser condenado por el delito de patrocinio ilegal o por otro delito más grave. Pero falta un segundo fenómeno, que es igual de grave seguramente. Este empleado público puede estar convencido que realiza una falta administrativa o el delito de patrocinio ilegal. Sin embargo, se ve inmerso en un delito más grave. Pero no solo ello, de repente se encuentra encausado en un juzgado o en una sala en donde los jueces conocen el derecho y logran absolver a este ciudadano, a este empleado público, debido a que la conducta que ha realizado no se subsume dentro de los elementos constitutivos de esos otros delitos diferentes al delito de patrocinio ilegal, generando de esta manera pues una sensación de impunidad. Muchas veces, y esto lo digo por la experiencia adquirida, empleados públicos que han realizado técnicamente el delito de patrocinio ilegal se han visto inmersos en un delito más grave. Y evidentemente, al no cumplirse los elementos constitutivos de este delito más grave, el juez o la sala logran absolver. Entonces, claro, la comunidad jurídica puede decir cómo es posible que se le haya absuelto a esta persona que ha realizado tal conducta. Ahí seguramente entran especulaciones, ahí seguramente pueden decir que ha habido temas de sobornos, temas de un dinero indebido. Y la realidad es diferente. La realidad es que el delito de patrocinio ilegal nos puede salvar, nos puede solucionar muchos problemas, como bien lo vamos a ver a lo largo de esta exposición preliminar, de esta exposición de carácter introductorio. Estos problemas los podemos, reitero, resolver entendiendo qué se entiende por patrocinar. Ahora bien, como bien lo señalé al principio de mi exposición, este delito ha sido poco desarrollado. Solamente nuestra casación 226-2002 de Lima ha desarrollado de manera breve qué se entiende por patrocinio. Dice nuestra Corte Suprema que el delito de patrocinio puede ser realizado mediante actos de asesoramiento o mediante actos de defensa. Mediante actos de asesoramiento, señala nuestra Corte Suprema, ¿qué implica? Implica una opinión que incide o recae en una acción concreta que el particular ha de realizar en una determinada causa. Ahora, el acto de defensa, según nuestra Corte Suprema, implica que el empleado público haga suya la causa y trate que su postura predomine sobre la postura de su contraparte, siendo estos actos, a criterio de nuestra Corte Suprema, los actos de patrocinio por excelencia. ¿Es correcta esta definición? Considero que sí. Sin embargo, es insuficiente, como lo veremos más adelante. Pero antes de ello, doctores, siempre es necesario saber, siempre es necesario conocer de dónde surge el delito de patrocinio ilegal, cuál ha sido su origen. Tenemos que el Código Penal de Brasil del año 1940, en su artículo 321, regula el delito de patrocinio ilegal denominado en la legislación brasileña como advocacia administrativa. Señala el ordenamiento jurídico de Brasil que este delito implica patrocinar directa o indirectamente intereses privados hacia la administración pública.
valiéndose de la condición de funcionario. No son muchos los códigos que regulan el delito de patrocinio ilegal, dado su fuerte componente administrativo. Así también tenemos que el Código Penal colombiano del año 2000, en el artículo 421, regula el delito de patrocinio. El Código Penal español de 1995, en su artículo 441, y ha sucedido un hecho bastante específico, que en el Código Penal de Italia, al igual que en la legislación alemana, no existe el delito de patrocinio ilegal. Existía en el Código Penal italiano, en el artículo 324 del Código Penal italiano del año 1930. Sin embargo, esa disposición se encuentra actualmente derogada. Señala la doctrina que el Código Penal de Brasil de 1940 recogió esta fórmula, ¿no?, de tipificar el delito de patrocinio ilegal por el delito de patrocinio ilegal previsto en el Código Penal yugoslavo, del en ese entonces país de Yugoslavia, del año 1929. Digamos que el Código Penal yugoslavo ha sido el primer código que regula o que reguló el delito de patrocinio. Ahora, ¿cómo está regulado el delito de patrocinio ilegal en nuestro ordenamiento jurídico? Señala nuestro Código Penal peruano en su artículo 385 lo siguiente: el que valiéndose de su calidad de funcionario, servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con prestación de servicio comunitario de 20 a 40 jornadas. Reitero, el delito de patrocinio ilegal tiene un quantum de pena muy bajo. Tal vez por ello estoy prácticamente convencido que no ha tenido ese desarrollo dogmático ni jurisprudencial que en realidad el delito de patrocinio ilegal lo amerita. Ahora bien, muchas personas tienen una suerte de confusión. Muchas personas consideran que todos los delitos cometidos por funcionarios públicos ante la administración pública son delitos de corrupción de funcionarios. Ello no es así. Ello es un error. Técnicamente es un error. Sin embargo, hay una base para poder incluir a todos estos delitos como delitos de corrupción, pero corrupción entendido en una forma más amplia, más extensa, o si se quiere, de una forma correcta. La corrupción, doctores, siempre ha estado presente desde los inicios de la sociedad. La corrupción, dado los parámetros que lamentablemente observamos, ha estado presente y seguirá presente seguramente en un futuro. Todos queremos que no exista más corrupción. Sin embargo, qué duda cabe que los acontecimientos que vemos en nuestra sociedad nos hace llegar a la conclusión que los actos de corrupción lamentablemente iban a existir por una serie de factores que no es materia de la presente discusión abordar, desde luego. Siempre ha admitido el tema de la corrupción diferentes lecturas muchas veces de manera eufemística que tratan de esconder de alguna manera el problema. Siempre hemos escuchado frases como, por ejemplo, yo no le doy un dinero, una dádiva, una coima a un empleado público si no le reconozco sus servicios. También escuchamos la frase de yo no quiero cometer actos de corrupción, sin embargo el sistema me lleva a ello. Y otras frases más, desde luego. Todas estas frases lo único que hacen es esconder el problema. La corrupción sigue ahí, sigue en nuestra sociedad. ¿Y por qué depende de ello? ¿Cuál es la explicación que se puede dar? El filósofo Platón, en su conocida obra La República, señala que la corrupción es un fenómeno muy humano. Desde la persona más sencilla, más humilde, hasta la persona más encumbrada, puede realizar actos de corrupción. ¿De qué depende? Señalaba Platón en su República, de dos situaciones, de dos condiciones. Una condición intrínseca y otra condición extrínseca.
La primera depende de lo que este individuo ha vivido en su entorno más íntimo, lo que ha aprendido de sus padres, seguramente, de su entorno familiar más allá. Sin embargo, las circunstancias extrínsecas es qué es lo que este individuo luego de unos años ha podido percatar en la sociedad. Es decir, si un individuo ha vivido circunstancias de virtud, circunstancias de honestidad, seguramente ello se va a ver reflejado en su actuar, ello se va a ver reflejado en su conducta. Sin embargo, si este individuo ha vivido una suerte de circunstancias, de situaciones de caos, de repente ello también se va a ver reflejado en su conducta. Señalaba este filósofo Platón en su obra La República que muchas veces en la lucha contra la corrupción, muchas veces, no siempre evidentemente, pero muchas veces ganaba la corrupción. ¿Por qué? Le preguntaban sus discípulos Glaucón y Trasímaco. ¿Por qué gana a veces la corrupción? Porque la corrupción ofrece un camino más sencillo, un camino más directo. En cambio, la virtud, en ese entonces se solía llamar a la honestidad la virtud y a la corrupción el vicio. Sin embargo, reitero, la virtud implicaba un camino más difícil, más complicado, más largo para poder alcanzar los objetivos. Y hay algo bastante interesante, bastante actual también, que señalaba este filósofo, diciendo que muchas veces en esta lucha contra la corrupción, quien lideraba esta lucha generalmente era la persona más viciosa, es decir, era la persona más corrupta. ¿Por qué? Para tratar de pasar desapercibido, para tratar de pasar oculto y mostrarse ante el pueblo, en ese entonces se denominaba demos, como una persona encumbrada, como una persona con valores, mientras que el pueblo fijaba su atención en las personas supuestamente corruptas que el más corrupto señalaba. Entonces, tenemos que la corrupción, podemos decir que la corrupción es un comportamiento muy humano, que todos podemos ser pasibles, susceptibles de realizar. Por ello es que debemos de tener políticas de autocontrol. Además, siempre hay que tener una cuota de poder. La pregunta que debemos formularnos es si una persona que no administra un personal, un patrimonio, que no administra justicia, puede incurrir en actos de corrupción. La respuesta es negativa, o al menos es muy difícil que ello ocurra. Siempre hay que tener una cuota de poder. La cuota de poder es una condición sine qua non para los actos de corrupción. Entonces, tenemos que un empleado público, y para ir aterrizando un poco el tema que nos compete, un empleado público utiliza dicha cuota de poder otorgada por el Estado para satisfacer intereses privados, ajenos a los de la administración pública. Y por ello es que, entrando a este tema, debemos ocuparnos, debemos entender entonces cuál es la naturaleza jurídica y la estructura del delito de patrocinio. Como bien es de su conocimiento, doctores, el delito de patrocinio ilegal, o mejor dicho, voy a corregirlo aquí, los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración pública se encuentran divididos en 4 grandes: abuso de autoridad, concusión, peculado y corrupción de funcionarios sensibles. En el presente caso, tenemos que ocuparnos de los delitos de concusión. Este rubro, este grupo, esta sección de concusión agrupa los siguientes delitos: el delito de concusión propiamente dicho, el delito de exacción ilegal o cobro indebido, también se le denomina de esa manera, los delitos de colusión, colusión simple y agravada, y finalmente el delito de patrocinio. ¿Qué se entiende por concusión? La concusión es el uso, abuso desmedido del cargo para satisfacer intereses privados ajenos a la administración. Desde luego, también se suele decir
que por confusión se implica un empleo de la fuerza. Y cuando señalo empleo de la fuerza, evidentemente, lógicamente, no me refiero a la fuerza física, sino a esa capacidad de constreñir del empleado público a otra persona, que ciertamente también es otro empleado público y que muchas veces este otro empleado público tiene un cargo, tiene un rango inferior al sujeto activo, a la gente que esté empleando este tipo de presión. Alguna vez, y que quiero ponerlo eso como anécdota, un representante del Ministerio Público, en un caso bastante importante a nivel de la Corte Suprema, me señaló que el delito de patrocinio ilegal, el tipo de patrocinio ilegal, señala que el funcionario público debe valerse del cargo y no presionar. Y ello es un error. Leer de esa manera es un error. Leer de esa manera literal es no entender en qué consiste la naturaleza jurídica del delito de patrocinio. Hay un tema también bastante interesante a abordar, obviamente no va a ser en esta sesión por cuestiones de tiempo, pero ¿qué sucede con el delito de colusión? Porque claro, el delito de concusión propiamente dicho, puede haber un uso de la fuerza, desde luego, o de consentimiento. El delito de extracción ilegal o cobro indebido, también. El de patrocinio ilegal, también. Pero el delito de colusión, ahí ocurre un tema particular. La naturaleza de este delito es bastante peculiar, al igual, por ejemplo, que la del delito de negociación incompatible, el mal llamado delito de negociación incompatible. Pero, bueno, no nos distraigamos en esos temas, que seguramente los podemos abordar en otras. Sigamos, el delito de patrocinio ilegal tiene una naturaleza bifurcada. ¿Por qué? Porque el delito de patrocinio ilegal se le denomina como un delito de medios determinados. ¿Qué implica ello? El delito de medios determinados, el agente requiere de un instrumento específico para poder realizar el verbo